Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joan Sebastián Moreno. Hago parte del programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá. Y el día de hoy hablaremos sobre los programas de doble titulación y sus procesos académicos dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Para poder conocer el contenido de esta presentación, primero hablaremos de la revisión curricular y la formulación del acuerdo. Luego pasaremos a hablar en segunda instancia sobre los procesos durante la estancia del estudiante en su programa de doble titulación. Y finalmente hablaremos del punto 3 sobre la convalidación de asignaturas y el cierre de su historia académica para obtener la doble titulación en los dos programas en que está inscrito. Para iniciar sobre la revisión curricular y la formulación del acuerdo, es necesario entender primero cómo se formula el acuerdo. En primera parte, siempre vamos a tener una parte administrativa y en una segunda parte vamos a tener una parte académica. En la parte administrativa puede ser asesorada por el Programa de Relaciones Internacionales de Facultad o por la ORICE de Bogotá. ¿Y qué vamos a mirar en esa parte administrativa? Primero, que haya la identificación de las partes. Recordemos que para cualquier firma de convenio internacional debe ser firmado por el rector o rectora de la Universidad Nacional de Colombia, nuestra parte. También debemos que conocer cuál va a ser el proceso de selección interna dentro de la Universidad Nacional de Colombia y cómo vamos a recibir a los estudiantes internacionales en nuestra institución. También debemos reconocer cuáles van a ser las responsabilidades del estudiante y de las instituciones, como la obtención del diploma, la mención de la doble titulación en el acta de grado para la Universidad Nacional de Colombia. También el contrato de estudios debe estar fijado en esta parte y obligaciones como la representación del examen Saber Pro en Colombia. También las responsabilidades del estudiante, como también las responsabilidades de la institución socia. Adicionalmente, debemos conocer los requisitos indispensables para obtener el título. Como ya lo había mencionado, para la Universidad Nacional de Colombia es cumplir con el 100% de avance de carrera, tener el paz y salvo en todas las unidades administrativas de la universidad y tener cumplido el Saber Pro, entre otros, dependiendo del programa curricular. También hablaremos sobre la duración del acuerdo y cuáles van a ser esas pautas para la terminación del mismo o si va a tener una prórroga automática si se desea. Desde Vicerrectoría General nos han solicitado que todo convenio debe tener una cláusula de protección de datos personales y también es necesario contar con que dentro del convenio se informe cuál va a ser la coordinación del acuerdo, cómo se van a pagar las matrículas en la Universidad Nacional de Colombia, si va a haber algún cobro por la institución contraparte y cómo se va a hacer la creación de la historia académica. También debemos acordarnos que todo esto se encuentra contemplado en el Acuerdo 1551 de 2014, la Resolución 1551 de 2014 del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia. Esta es la primera parte y esto lo puede revisar desde el programa de Relaciones Internacionales, se puede revisar desde el curricular o incluso desde el comité asesor del programa curricular. Ya la segunda parte, se puede revisar la parte académica. Esta parte académica ya compete exclusivamente al programa curricular que esté interesado en ser parte de la doble titulación y en primera instancia, primero revisa los requisitos académicos de los estudiantes para participar en la doble titulación, como el avance de carrera y las asignaturas que sí o sí van a tener que ser solicitadas dentro de la convocatoria interna de la universidad. También el programa curricular va a tener que revisar la malla curricular, la revisión de los contenidos programáticos de cada asignatura, así como la oferta académica en la UNAL y en la institución de doble titulación. También se deben fijar muy claramente cuáles van a ser las modalidades de trabajo de grado que van a ser aceptadas dentro de la institución contraparte y también dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora,
¿Cómo hacemos para saber cuáles van a ser los requisitos académicos de los estudiantes para participar en doble titulación? Debemos acordarnos que el Acuerdo 008 de 2008 siempre nos permite reconocer asignaturas de instituciones nacionales o internacionales en nuestra historia académica a través de homologación o convalidación, sobre todo en el artículo 35 y 38 donde está fijado. Y también nos permite reconocer hasta el 75% si se firma dentro de los convenios. Esto lo debemos tener muy claro en esta parte. Ahora, para poder reconocer qué requisitos académicos los estudiantes deben tener para la participación en la doble titulación, vamos a tener un avance de carrera, debemos mencionarlo, y también tenemos que mencionar qué asignaturas van a ser obligatorias dentro de la convocatoria. Acá tenemos un ejemplo de un programa curricular donde se informa el número de créditos en la malla curricular para que el estudiante pueda participar. Entonces, en el ejemplo podemos detallar que pues, el estudiante deberá haber aprobado 57 créditos correspondientes al componente de fundamentación, que corresponden al 98% de créditos del componente, incluyendo asignaturas obligatorias y optativas, y 69 créditos del componente disciplinar, que corresponden a créditos de las asignaturas obligatorias del componente. El programa curricular también puede mencionar qué asignaturas sí o sí son obligatorias. Podemos mencionar como que el estudiante debe aprobar 57 créditos correspondientes al componente de fundamentación, correspondientes al 98%, en donde serán obligatoria esta asignatura, esta asignatura, esta asignatura, ¿sí? Las que pueden quedar no vistas pueden ser estas, estas y estas. Todo va a ser conforme a lo que el programa curricular desee aceptar o no. Como se les mencionaba, el programa curricular revisa si los contenidos de la institución contraparte se asemejan o son complementarios a la formación profesional en la UNAL. Y como les mencionaba en la resolución 008 de 2008, tenemos la potestad de reconocer hasta el 75% de la carrera de una institución contraparte. Por esta razón es muy importante hacer el cálculo matemático de hasta qué punto nosotros podemos aceptar o no el avance de carrera de un estudiante cuando lo aceptamos a través de un convenio de doble titulación. Acá tenemos un ejemplo. Ingeniería electrónica tiene 172 créditos en este momento. Si nosotros hacemos el cálculo aproximado, el 75% de los 172 créditos totales son 129 créditos. Esto quiere decir que la posibilidad de convalidación de esas asignaturas va a ser hasta 129 créditos. En el campo real, en nuestros procesos de doble titulación, la convalidación se hace hasta 117 créditos. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, ahorita, desde el programa de ingeniería electrónica, lo que le convalidamos es hacer alrededor de un 70%. El límite es hasta el 75%, pues ya corresponderá al programa curricular hasta qué punto le quiere convalidar. Ahora, como nosotros ya sabemos que el estudiante mínimo va a tener que ver 25% de carrera en la Universidad Nacional, pues entonces ahí podemos fijar cuántos créditos va a tener que ver en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces la posibilidad de cursar asignaturas sería de 43 créditos, teniendo en cuenta los 172. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa curricular va a tener que fijar esos 43 créditos, es decir, va a tener que fijar las asignaturas hasta que complete los 43 créditos para que podamos tener un contrato de estudios viable dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente en el campo real, el estudiante dentro de la Universidad Nacional de Colombia cursa 55 créditos durante 4 semestres, ¿sí? Normalmente ve 12 créditos en la Universidad Nacional de Colombia y en el último semestre ve trabajo de grado. Eh, Normalmente ve de 12 a 18 créditos, hago la aclaración. Y esto equivale al 32% aproximadamente del contenido programático del programa curricular. Ahora, eh, la institución contraparte siempre va a enviar una propuesta de las asignaturas que nuestros estudiantes verán en su institución.
Entonces el programa curricular va a revisar si esos contenidos de las asignaturas son similares o complementarios a la formación profesional. Es importante señalar que nosotros podemos homologar o convalidar, ¿sí? Que son dos acciones diferentes. Homologar es cuando lo hacemos par a par, ¿sí? Cuando reconocemos asignatura por asignatura, o cuando convalidamos porque reconocemos una asignatura como componente de formación dentro de la universidad, que puede no asimilarse a ninguna asignatura, pero que la reconocemos dentro de la formación profesional. Entonces, para ingeniería, por ejemplo, electrónica nuevamente, los requisitos mínimos para participar son 57 créditos de fundamentación, 69 disciplinares y 3 de libre elección. Entonces, el estudiante allá me va a costar esos 43 créditos faltantes. Ahora bien, en las universidades de doble titulación, principalmente con Francia, si lo queremos saber, siempre nos van a pedir 30 créditos STC mínimos. Es decir, que el estudiante formalmente puede ver unos 120 créditos durante sus 2 años. Esto nos permite entrever que pues los 120 créditos se le tendrán que ser reconocidos por esos 43 créditos faltantes. Ya toca que el programa curricular revise de qué manera va a poder reconocer todo lo que el estudiante vio en la institución contraparte para que sea reconocido a través de convalidación, si se requiere, o a través de homologación. Ya todo dependerá del programa curricular. Acá tenemos un ejemplo con la Ruhr Universität Bochum, en donde nosotros proponemos la malla curricular que el estudiante verá en Alemania, y acá tenemos las materias que en efecto el estudiante verá dependiendo de la malla curricular que se menciona anteriormente. En esta, ya, ahora el estudiante, por ejemplo, entrante, también le proponemos ese mismo cuadro. Entonces, el estudiante mínimo acá va a haber 43 créditos para completar el 100% de la carrera. El programa curricular, entonces, va a proponer algunas asignaturas que los estudiantes cursarán en la UNAL, proponiendo asignaturas obligatorias y electivas. Y el trabajo de grado, que claramente tenemos que enfocarlo y tenemos que mencionar qué es lo que se le va a aceptar, eh, es muy importante que tenga un tutor acá en la Universidad Nacional de Colombia como en la institución que lo va a recibir para que se le brinde acompañamiento y se le pueda dar un concepto evaluativo al terminar su trabajo de grado. Aquí vemos la malla curricular que nosotros proponemos a nuestros estudiantes cuando vienen a la Universidad Nacional de Colombia, y acá tenemos las asignaturas que se les brindan mientras hacen su doble titulación en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, en esta parte ya terminamos esa primera parte de cómo se establece el convenio de doble titulación, y ahora vamos a hablar sobre qué pasa cuando el estudiante llega. Normalmente, el estudiante deberá contar con un contrato de estudios firmados por su coordinador. Bueno, esto es ya para la estancia cuando el estudiante se va. Cuando el estudiante se va, el estudiante debe contar con un contrato de estudios firmados por su coordinador curricular, por la institución contraparte y por el estudiante. Este contrato de estudios me va a reflejar las asignaturas que el estudiante cursó en su doble titulación, con el fin de que esas asignaturas sean tenidas en cuenta en la convalidación, ya al final, cuando el estudiante ya termina su doble titulación. Entonces, lo que necesitamos es que para tener un buen seguimiento, el estudiante o en la institución contraparte nos envíe semestral o anual, ya dependiendo de cómo lo tenga la institución contraparte, el certificado de notas, con el fin de cotejar con el contrato de estudios si el estudiante está cumpliendo sus actividades o no. En caso de algún cambio en el contrato de estudio, el estudiante deberá reportar este cambio. ¿Para qué? Para que se firme un nuevo contrato para evitar cualquier inconsistencia en el momento de la convalidación de esas asignaturas que el estudiante vio. ¿Y cómo pues se hace? Pues a través nuevamente de la firma con su coordinador curricular, con la institución contraparte y con el estudiante. ¿Qué pasa cuando un estudiante va a entrar? Claramente, al estudiante se le tiene que brindar el aval del Consejo de Facultad para ser parte de la doble titulación. Este aval de Consejo de Facultad se hace pues a través de las líneas respectivas por cada facultad, pasando por comité asesor, pasando por el Consejo de Facultad. Una vez el Consejo de Facultad da aval, eh,
Desde las secretarías de facultad se emite la solicitud de apertura de historia académica con apoyo del programa curricular o del programa de internacionalización de facultad. Eh, Esto, pues ya sabemos que dentro de la universidad nos apoya registro y matrícula con apertura de la historia académica. Es importante tener en cuenta que la División de Registro y Matrícula solicitó que fueran las secretarías de facultad quienes envíen la solicitud de creación de historia académica a través de los lineamientos descritos en el oficio que pues encontrarán en la presentación. Este oficio declara pues cuál es la información que debemos brindar del estudiante y al final se encuentra un cuadro para informar si el estudiante queda exento o no de los pagos de matrícula en la Universidad Nacional de Colombia. Es un cuadro bastante claro y pues el instructivo lo podrán encontrar en un documento adjunto a esta presentación. ¿Qué pasa cuando un chico entrante necesita hacer la convalidación de asignaturas? Ya sabemos que el aval del Consejo de Facultad debe venir junto con la propuesta de la convalidación de las asignaturas para que el estudiante alcance lo pactado en el acuerdo y solo quede faltando las asignaturas a cursar. Recuerdan que en la primera parte lo que nosotros hicimos fue decir hasta qué punto nosotros le vamos a reconocer y cuáles son las asignaturas que va a hacer, pues esta es la parte efectiva. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que dentro del Consejo de Facultad, cuando vayamos a pasar la propuesta, ya toda esa solicitud y estudio de lo que el estudiante necesita convalidar dentro de su historia académica debe quedar pactado. ¿Listo? Para que solo el estudiante se le quede faltando las asignaturas a cursar. El Consejo de Facultad es el que brinda el aval para la convalidación de esas asignaturas y se le envía a la Secretaría de Facultad para que registro haga la actualización en la historia académica del estudiante, ¿sí? Y que solo le queden pues lo que falte por cursar. ¿Qué pasa con la inscripción de asignaturas de estos estudiantes? Recordemos que estos estudiantes son estudiantes regulares dentro del programa curricular. Entonces, normalmente y para facilidad y adaptación, en el primer semestre nosotros les brindamos el apoyo para la inscripción de asignaturas a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, a través del PRI, a través de la Secretaría de Facultad e incluso con el apoyo de registro se puede realizar. Eh, Normalmente, ¿qué se hace? Como ya se brindó el aval, ¿sí? Y como ya tenemos un contrato de estudios pactado, esas primeras asignaturas se envían dentro de la solicitud de apertura de historia académica del estudiante, con el fin de que el registro haga la inscripción de las asignaturas correspondientes. Bueno, al ser un estudiante regular, desde el segundo semestre en adelante, los estudiantes deben hacer su inscripción de asignaturas a través de su citación e inscripción y debe cumplir con el contrato de estudios, ¿vale? Claramente que para la asignatura trabajo de grado y como son estudiantes regulares, el estudiante debe preinscribir la asignatura de trabajo de grado antes de la semana 14 del semestre anterior y seguir los lineamientos internos de la facultad para la inscripción de la asignatura en el semestre que corresponda. Ahora bien, hay algunos estudiantes, y esto ya es experiencia de la Facultad de Ingeniería, que se van a hacer la práctica o la pasantía en el exterior. Esto es totalmente válido, dado que como es un estudiante eh, regular, puede hacer movilidad saliente. ¿Qué pasa con la finalización y la convalidación de asignaturas? Eh, Cuando tratamos la doble titulación saliente, el estudiante realiza su solicitud de convalidación de asignaturas al programa curricular, haciendo una carta de solicitud e informando las asignaturas vistas con la nota obtenida y solicitando la convalidación de las asignaturas faltantes en su historia académica. Debe adjuntar el certificado de notas de la institución contraparte, el contrato de estudios que cumplió en la institución socia y el contenido programático de asignaturas con el fin de que el programa curricular revise o no si esa formación fue complementaria al programa curricular del estudiante. El programa curricular a través de la Comité Asesor de Carrera revisa la solicitud y brinda el concepto favorable o no
para que la convalidación sea estudiada en el comité asesor como en el consejo de facultad. Una vez el consejo de facultad la revisa, puede brindar aval a la solicitud del estudiante y la secretaría académica solicita registro o la convalidación de las asignaturas en la historia académica del estudiante. Esto con el fin de que el estudiante cumpla el 100% de avance de carrera. Eh, esto hay que recordar que dentro del convenio de doble titulación debe quedar muy bien pactado de qué manera se va a aceptar o no el trabajo de grado. Y recordemos que debe tener un tutor tanto en la universidad social como en la universidad de origen. Entonces, si el trabajo de grado cumple con las modalidades a través de un convenio de doble titulación, lo podemos aceptar. Y una vez se complete el 100% de las asignaturas, el estudiante podrá solicitar la inscripción a ceremonias de grado o como se haya pactado en el acuerdo. Eh, Desde el PRI, recomendamos notificar a la institución contraparte la finalización del estudiante en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, pues esto sería todo. Recordemos que también los estudiantes entrantes, cuando finalizan acá, tienen que inscribirse a la ceremonia de grado, se gradúan y obtienen, le notificamos a la institución socia para que el estudiante también pueda hacer su proceso de convalidación en la institución contraparte. Normalmente desde la Universidad Nacional de Colombia enviamos los certificados semestrales para que haya un seguimiento adecuado, así como nosotros también queremos tener el seguimiento adecuado con nuestros estudiantes que hicieron la doble titulación en Francia. Bueno, pues esto sería todo. Agradezco mucho su atención y que tengan muy buen día. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.